efectivamente, Beatriz, ya está con nosotros el señor Pinto, a quien saludamos y le damos una más cordial y grata bienvenida a Globovisión y a Primera Página. Señor Pinto, bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Ojalá y me traten bien, ¿no? Aquí. Siempre. Usted sabe que siempre es bien tratado, además con muchísimo respeto también a todas las personas que asisten a nuestro espacio, porque aquí en Globovisión nos vemos todos. Señor Pinto, ustedes son parte del Gran Polo Patriótico. Como partido político, el Movimiento Revolucionario Tupamaro, van a acudir a esta jornada de renovación de militancia de los partidos políticos que ha convocado el Consejo Nacional Electoral. Sí, porque es que nosotros vamos a asistir porque eso está en la ley, pues. Y de hecho hay que ser bien claro en esto, es una ley que viene del pasado, una ley que viene de los gobiernos de Coscopellanos, pues no es una ley nueva. La ley de los partidos políticos, inclusive, digamos, algunos elementos que están en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tienen que ver con eso también, ¿no? Y los reglamentos que introduce el Consejo Nacional Electoral. O sea, el proceso es totalmente legal, no es la primera vez que se hace, ya en el 2010, pues, hubo también un proceso de renovación de nóminas porque fueron elecciones nacionales, que son las que son tomadas y, bueno, varios partidos asistieron. Nosotros en ese caso no participamos porque obtuvimos más del 1%. Pues en esta oportunidad nosotros el proceso de renovación lo entendemos claramente. Pues, o sea, nosotros obtuvimos, por ejemplo, en 4 estados más del 1%. Esos estados están ya validados. Nosotros necesitamos validar inclusive en 5 estados, fundamentalmente en 5 estados donde estamos por debajo de la cuota, porque hay que tener claro que nosotros participamos en las elecciones del 2015 con nuestra propia tarjeta, con nuestros propios símbolos y colores, y obtuvimos una manifestación de voluntad allí, pues un numeroso grupo de personas votaron por la tarjeta Tupamaro, bueno, y eso tiene que ser tomado en cuenta dentro del proceso de validación. Ahora, señor Pinto, hay algunos de sus compañeros en el Gran Polo Patriótico, como el Partido Comunista de Venezuela, el Partido Redes, el partido del diputado Eustoquio Contreras, que es la Vanguardia Bicentenaria Republicana, que han catalogado de inconstitucional, de ilegal, de poco ventajoso y de contrario a los intereses de la participación popular a través de los partidos políticos todo este proceso de renovación de la militancia. ¿Usted qué opina? Bueno, fíjate, en el caso del Partido Comunista, yo soy de lo que creo, no solamente yo, sino el partido como tal. El Partido Comunista de Venezuela no tiene que validarse. El Partido Comunista de Venezuela supera, pues, la cuota del 0.5%, que es la cuota que se está exigiendo. Y la pasa porque ellos tuvieron una votación, que la votación pasa, pues, inclusive hasta del 0.87% en más uno de los estados, y en 5 estados estuvieron el 1%. Ellos no tienen que validar absolutamente nada. Hay otros partidos que lógicamente... Pero están convocados por el CNE a validar, claro, solo que ellos decidieron no participar. Pero es que ese proceso es normal, el proceso del CNE a validar es normal, pues, ¿no? Ahora, uno lo que tiene que llevar, digamos, lo que llaman el porcentaje de votación que cada partido sacó, y en torno a ese porcentaje de votación, bueno, hay un número que para, digamos, de manifestaciones de voluntad que tú tienes que llevar a ese día, pues, que te toque validar. Hay discrepancia sobre este tema en el Gran Polo Patriótico. Se les ha presentado dificultades para tomar una decisión conjunta, porque incluso el Partido Comunista de Venezuela presentó un escrito ante el máximo tribunal de la República pidiendo, además con un amparo, la inmediata paralización de todo este proceso porque, repetimos, lo califican de inconstitucional, proceso al cual se han adherido ante esta causa y solicitud al Tribunal Supremo de Justicia los partidos Vanguardia Bicentenaria y el partido Redes de Juan Barreto. Bueno, aquí cada partido tiene, digamos, su decisión. Pues estas no son decisiones conjuntas, nosotros tenemos una posición política y la definimos claramente. Cada uno de los partidos tiene su posición política. Si ellos creyeron o creen que eso es lo que deben hacer, pues ir al Tribunal Supremo y pedir, digamos, la eliminación del artículo 25, la ley de partidos políticos, bueno, tienen todo su derecho. Ahora, que nosotros la compartamos o no, esa es otra cosa. ¿Por qué? Porque eso no lo hizo
Eso no fue hecho en revolución. ¿Cuándo le va a bueno, pero estas nuevas características técnicas sí son recientes, Las no se aplicaron en el características, pasado. ¿cuáles son las características técnicas? La doble militancia. O sea, el Tribunal Supremo de Justicia señala pues que hay que utilizar un sistema biométrico para evitar la doble militancia. Pues antes, ¿cómo se hacía? Pues, o sea, si yo estaba validado y yo quería ayudarte a ti, bueno, sencillamente ponía militancia mía que te ayudara a tu validarte. Pues, No, pero antes también el lapso era mayor, se permitían varios meses todo el proceso de adscripción de la militancia, ahora se sitúa solo en un fin de semana, sábado y domingo, 2 días nada más. claro, porque el proceso de validación, digamos, es muy poco. Hay partidos que no tienen que validar, más problemas tienen los partidos digamos, de la oposición, que no han participado en los procesos electorales y por lo tanto ellos tienen que validar con el 0.5%. ¿Usted cree que esta es una ley, señor Pinto, caduca, que colide con los principios constitucionales en Venezuela? No, pero es que eso es una ley que ellos mismos aplicaron. O sea, yo no sé, yo no puedo entender cómo la oposición aquí en este momento esté reclamando lo que ellos mismos hicieron en el pasado. Eso fue lo que ellos hicieron en el pasado. Ahora, ¿qué debe hacerse? Ahora, si nosotros queremos, digamos, mayor participación democrática, son más de 59 partidos políticos nacionales que van a validar, quiere decir, ¿qué más participación democrática hay? Claro, pero si se dice que es una ley, usted lo ratificaba, que es una ley incluso anterior a la Constitución Nacional, una ley de la Cuarta República, han dicho algunos voceros del sector oficialista, ¿por qué en tantos años de mayoría oficialista en el Parlamento Nacional no se cambió esa ley? Porque ni siquiera la oposición ni ninguno estaba interesado en eso porque andaban. No, pero es que en mayoría otras era el cosas sector oficialista. Que para ellos era más importante, desestabilizar el país, agredir a la gente, asesinar, etcétera. O sea, la oposición estaba pendiente de otra cosa. Claro, pero le hago la pregunta, señor Pinto, es porque la mayoría violenta. en el Parlamento hasta el año antepasado era el sector oficialista. Eran quienes controlaban y tomaban la decisión de qué leyes se modificaban y cuáles no en el Parlamento Nacional. ¿Por qué en más de 15 años cree usted que no se cambió a fondo esta ley de partidos políticos? Porque no era lo fundamental y lo importante en el momento, pues. Ninguno lo planteó, no lo planteó los sectores de la oposición, no lo planteó los sectores del gobierno, no lo planteamos ni siquiera nosotros, pues, o sea, para nosotros es una norma que está allí y sencillamente hay que cumplirla como norma, sencillamente hay que cumplir la Constitución, eso es todo, más nada. Ahora, si tenían ese problema, ¿por qué no lo plantearon antes también? ¿Por qué lo van a plantear ahorita? ¿Por qué los sectores de la oposición se tiran en el piso ahorita? Sin embargo, ya varios de ellos han dicho que van a participar en el proceso de validación. ¿Por qué lo dicen? Porque es una ley de ellos. Así de sencillo. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, señor Pinto, pero para el regreso me gustaría conocer su opinión respecto de este exhorto que está haciendo el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, quien pidió libertades fundamentales, el respeto a las libertades fundamentales en Venezuela, solicitó al gobierno terminar con restricciones a las libertades de prensa, de asociación política, evitar la persecución a políticos de oposición en nuestro país. Me gustaría, por favor, sus opiniones respecto de este pronunciamiento del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. 7:46 minutos de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. José Pinto, secretario general del partido Movimiento Revolucionario Tupamaro, continúa con nosotros. Deme su opinión, por favor, señor Pinto, como integrante del Gran Polo Patriótico y del partido Tupamaro, acerca de esta solicitud del alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, Zeid Ra'ad al-Hussein, quien pidió la liberación de los presos políticos en Venezuela, de acabar con las restricciones a la libertad de expresión, de asociación política, de libre traslado por el territorio nacional y evitar la persecución a partidos políticos, exhortó la ONU al gobierno nacional. Yo hubiese querido que la ONU, la OEA, Amnistía Internacional, otros organismos defensores de los derechos humanos se hayan pronunciado cuando en los gobiernos adecoscopellanos la represión y la violación de los derechos humanos en el país, bueno, era sumamente grave, pues nosotros somos expresión inclusive directa de esa violación de los derechos humanos, de esos que hoy hablan de que en el país se violan los derechos humanos. Yo creo que nosotros somos, digamos, bastante testigos de lo que
fue pues las persecuciones, las cárceles, las torturas, inclusive los asesinatos del pasado y lo que está pasando en este momento. Yo creo que los cambios son sustanciales e importantes. De hecho, nosotros haber estado en este momento, ser partido político, digamos, inscrito ante el Consejo Nacional Electoral y poder actuar libremente con nuestras opiniones, con nuestras posiciones, con nuestros criterios en la escena política nacional, creo que allí, que no lo podíamos hacer antes no podíamos actuar de esa manera. Entonces, hoy lo hacemos sin necesidad de que tengamos una pistola en la cabeza, sin necesidad de que, digamos, tengamos compañeros presos, perseguidos, etcétera. Y las opiniones que estamos dando nosotros y nuestros criterios son realmente casi parecidos a los del pasado. Nosotros no hemos cambiado nuestra línea política y nuestra línea de acción y no nos sentimos que se nos persigue, que se nos viola los derechos humanos. Yo creo que aquí ha habido más bien una amplia democracia que creo que ha caído inclusive en el ultrademocratismo, en que mucha gente aquí hace lo que le da la gana y ese tipo de cosas no pueden seguir, digamos, sucediéndose. No puede sucederse que Leopoldo López haya llamado a la gente a la calle, haya ocasionado más de 43 asesinados y hoy se hable de que Leopoldo López es un preso político. ¿Y usted qué opina o qué le respondería, señor Pinto, a quienes denuncian que en Venezuela hay presos por delitos de opinión, por asociación política, que hay una politización de la justicia en el país, que son algunas de las denuncias que realizan desde sectores de oposición? Sencillamente eso tendría que verse, tendría que precisarse. Nosotros no hemos sentido absolutamente nada de eso. Es claro, todo el mundo tiene derecho a la defensa y en el derecho a la defensa pueden utilizar cualquier mecanismo, digamos, cierto o no. Por eso es que nosotros le damos mucha credibilidad a este tipo de posiciones y posturas de quienes son violentos, de quienes han violentado la Constitución, las leyes y que hoy se expresen ante el país como corderos que nos han roto un plato. Pues. Ahí hay varios comentarios que nos llegan de nuestra audiencia, señor Pinto. Vamos a invitarlo a revisar algunos de ellos con nuestra etiqueta en Twitter, numeral Primera Página. Agradecemos además toda la participación de quienes nos sintonizan. Juan Manuel Comentado 75 le pregunta si usted es tan respetuoso a las leyes, ¿qué opina de las elecciones que no se hicieron en el año 2016 cuando correspondían? Bueno, pero la respuesta tiene que dárselo ellos mismos, porque la oposición fue la que impidió que aquí hubiese elecciones el año pasado, pues en el año 2016. La oposición, en un intento de hablar, digamos, de distintas vías para salir del presidente Nicolás Maduro, bueno, se entrampó allí. Al final tomaron una decisión de un supuesto revocatorio donde los tiempos no daban, pues ellos son los culpables. O sea, no fue el gobierno estaba, inclusive el propio Consejo Nacional Electoral ya había dictado algunas pautas. Y bueno, los sectores opositores se impidieron. Ellos no quieren elecciones en este momento tampoco. Pero es que la Constitución establece la convocatoria de elecciones al término del periodo de gobernadores. Más allá de la petición que haga cualquier grupo político, es un mandato constitucional. Así es, pero si tú tienes a toda la gente trabajando en un proceso de revocatorio, o sea, todo tu personal trabajando en eso, no puedes tenerlo trabajando en otra cosa. Seguimos revisando comentarios. Leo Quintero le pregunta, ¿usted pide a partidos opositores cumplir con la Constitución? ¿Por qué no le pide al presidente Maduro que garantice los alimentos y las medicinas? Bueno, es que el presidente Maduro lo está garantizando. De hecho, el presidente Maduro ha hecho grandes esfuerzos para que los alimentos le lleguen al pueblo venezolano tras una guerra bestial de los sectores, digamos, dominantes, los sectores que no solamente tienen el control financiero, sino tienen el control inclusive productivo en el país. Tomás Peñalosa también nos escribe y le pregunta, señor Pinto, le pregunto a usted, ¿en el grupo Tupamaro los miembros portan armas de fuego? No, en absoluto. Portan armas de fuego quienes tienen permiso o están permisados para portarla, quien no la utiliza. ¿Y hay personas con ese tipo de permisos dentro del Partido Revolucionario Tupamaro? Claro, hay compañeros que tienen su permiso, por ejemplo, nuestros diputados, nuestros concejales algunos,
Y bueno, y la dirección política. ¿Tienen permiso para portar armas? Claro. ¿De qué tipo de permiso? No, los permisos normales, los permisos que le dan a usted, que le dan a cualquier No, yo ciudadano. no tengo permiso de portar armas. Eso, No, es porque solo, usted- eso es solo para militares y para policías. Yo no, y soy civiles, periodista, no. no. Civiles también, ¿cómo no? El señor Luis Maestre le pregunta, ¿los tupamaros están de acuerdo con el Partido Comunista de Venezuela en cuanto a que en Venezuela no hay socialismo? No, yo creo que el socialismo es una construcción permanente y es un proceso muy largo. Decir ahorita que vivimos el socialismo tampoco es verdad, pues, ¿no? Creo que, y menos cuando tenemos una confrontación muy seria, pues, con los sectores que impiden avanzar hacia un modelo de producción distinto al capitalismo. Caterín Anzoátegui le pregunta, o le comenta, mejor dicho, su opinión, porque hasta cuándo nos racionarán la luz eléctrica en Caicara del Orinoco. Estamos cansados. Bueno, pero ya yo no soy el ministro de electricidad ni nada de eso, o sea... Bueno, pero puede tener una opinión respecto de la situación de los servicios públicos en el país. Hay No, los constantes servicios públicos denuncias del de país, fallas en agua, en a luz. pesar de todo el saboteo que se tiene pues contra el servicio eléctrico del país, que se ha venido denunciando en distintas oportunidades, bueno, creo que el gobierno y el ministro está haciendo grandes esfuerzos, pues, importantes esfuerzos por mantener pues a nuestro pueblo alumbrado. El señor Ronel García le pregunta, dice, el señor del Tupamaro confunde militancia del 0.5% con participación electoral de 1% según la ley. Bueno, son dos cosas distintas. O sea, si tú logras el 1%, no tienes que validar. Si no logras el 1%, tienes que validar. Pues y eso es lo que dice la Constitución. Pero la validación es en torno al 0.5%, no del 1%. Nosotros nos quedan pocos segundos para finalizar la entrevista, señor Pinto, y me gustaría también su opinión respecto de la situación económica en el país, antes de hacerle otras inquietudes con el tema internacional. Ayer el diputado al Parlamento Nacional, José Guerra, informó acerca del índice nacional de precios al consumidor, es decir, del índice de inflación en nuestro país, reflejando un aumento de 20,1% durante el mes de febrero del año 2017, lo que se traduce en un 42,5% de inflación durante los 2 primeros meses del año 2017, para un total de 741% de inflación acumulada, la anualizada en el mismo periodo 2016-2017, según información que ha publicado el diputado José Guerra, denunciando además la no publicación de cifras por parte del Banco Central de Venezuela. ¿Qué opinión le merece? Sí, realmente aquí la guerra bestial que hicieron contra nuestro país pues, y que todavía continúa, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista político, mediático, inclusive militar, trajo una distorsión tremenda en la economía venezolana. Pues la especulación es un elemento allí pues, que ha corrido junto con el bachaqueo, pues de la mano con el bachaqueo, que han llevado pues, a una distorsión real de la economía. Ahora, grandes esfuerzos está haciendo el gobierno nacional para poder, pues, digamos, mejorar la situación económica del país, a pesar de todo el bloqueo que tenemos, de todo el bloqueo, no solamente el bloqueo financiero, sino bloqueo a todos los niveles. Bueno, ahí vemos cómo algunos organismos internacionales han comenzado pues, a acercar a nuestro país con planteamientos como lo vimos pues, en el Congreso de los Estados Unidos, pues, buscando la intervención en el país a través de la Carta Democrática o supuestamente democrática. O sea, toda una política para producir una situación de violencia en el país. Entonces no es fácil que nosotros salgamos de esta crisis económica, pero yo creo que los pasos que se vienen dando son fundamentales e importantes, ¿no? El gobierno hoy ha buscado pues, que esa distribución de alimentos llegue a toda la población. Tenemos algunas debilidades, pero nosotros confiamos, ¿verdad? Y con nuestro apoyo ante la guerra económica, producción popular. Eso es lo que nosotros decimos, vamos a producir.
y vamos a producir masivamente para crear un modelo económico distinto al capitalismo. Bien, muchísimas gracias, señor Pinto, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. José Pinto, del partido político Movimiento Revolucionario Tupamaro. Pausa comercial, ya venimos con mucho más.